Bueno, muy bien, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo o continuar con esta audiencia frustrada en su parte final, que tuvo inicio el día lunes. Obviamente el Tribunal de Impugnación es el mismo. Acá a mi derecha está el doctor Varecio. Desde Zapala, la doctora de IUB en esta ocasión. Y también tenemos las partes, la doctora Sandra González Tobada, fiscal, también en Zapala. Los representantes de la señora Celia Tropán, querellante, doctores Castañeda y Moretti en Junín de los Andes, y aquí presente en esta audiencia en Neuquén, la doctora Moreira, ¿verdad? Sí. Bueno, decía que el lunes próximo pasado, esto es el 1 de agosto, hemos realizado una audiencia cuyo objeto es, a través de la impugnación deducida por la defensa, controlar la decisión adoptada por el señor juez de garantía, doctor Eulogio. Esto fue el 8 de junio del 2016, por la que rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba articulada por la defensa oficial en favor de su pupilo Luciano Luchino. Esta audiencia, como es bien sabido, no se pudo finalizar en esa jornada en virtud de que este tribunal no había tenido acceso a la videofilmación de la audiencia anterior, justamente donde constaba la resolución que constituye el objeto de nuestro contralor, con, si se quiere, la palabra agravante de que ese material fílmico o audiovisual había sido ofrecido incluso por la parte impugnante, de modo tal que estábamos compelidos a verlo y no era factible por cuestiones técnicas en ese momento de poder tener acceso al mismo, como decía, razón por la cual fue necesario postergar la decisión esperada de este Tribunal de Impugnación para el día de la fecha. Sentado ello, se impone hacer un breve repaso de los antecedentes de este caso. El presupuesto de esta audiencia lo constituye, en apretada síntesis, el hecho acaecido el 12 de marzo del corriente año, alrededor de las 6 horas, en ruta nacional número 40, entre los kilómetros 2248 y 2249, sector próximo al ingreso al predio del Centro Tradicionalista Huiliches en Junín de los Andes, cuando el automotor conducido por Luciano Luchino se desplaza a la mano contraria a la ruta y embiste a un rodador menor en el que se desplazaban dos jóvenes, Rosa Tatiana Millapi Melo y Karina Catalán, a raíz de lo que ambas lamentablemente perdieron la vida. Este hecho, en principio, ha sido calificado, encuadrado típicamente como constitutivo del delito de homicidio culposo, dos hechos en concurso real, conforme a la calificación otorgada por el Ministerio Público Fiscal, artículo 84, párrafo segundo del Código Penal, que en ningún momento fue materia de controversia. La defensa solicitó entonces la audiencia para sustanciar esta pretensión de suspensión del juicio a prueba, y como bien dijimos, se la realizó en aquella fecha apuntada del 8 de junio, siendo presidida por el doctor Eulogio. En ella la defensa realizó el pedido, proponiendo la suspensión por el término de 3 años del juicio a prueba y por interpretar cumplidos requisitos legales tanto de orden objetivo como subjetivo, y allí articuló una serie de ofrecimientos que rápidamente vistos eran el de fijar domicilio y no mudarlo sin dar aviso al tribunal, no cometer delito, la autoinhabilitación para conducir vehículos automotor por el plazo de 3 años, esto es el máximo de la suspensión de juicio a prueba, que realice su pupilo un curso de manejo específicamente en precaución y señales de tránsito,
Y por último, el ofrecimiento de trabajo comunitario por espacio de 100 horas en alguna entidad de bien público, más allá también de una reparación económica que estuvo en el orden de los 50.000 pesos, conforme un requisito también que pide el artículo 76 bis del Código Penal, rector de la materia. La querella particular, la única constituida hasta ese momento, que era la de la señora Celia Tropán, madre de la infortunada Karina Catalán, a través de sus letrados patrocinantes, hoy presentes allí en Junín de los Andes, prestaron conformidad a la suspensión del juicio a prueba. La voz disidente estuvo a cargo de la Fiscalía, que se opuso a la concesión de este llamado beneficio o derecho que la ley acuerda al imputado del delito, y básicamente su opinión fincó en su opinión negativa, ¿no?, en la gravedad del hecho, por un lado, enfatizando haberse registrado 3 infracciones a la norma, tales como el exceso de velocidad, el exceso del monto de alcohol en sangre y el sobrepaso con doble línea amarilla en el sector donde se produjo este luctuoso hecho. Y también la Fiscalía manifestó, aparte de la gravedad del hecho, su pretensión de que se arribe a una inhabilitación para conducir vehículos, pero por el monto máximo. Este es el monto que prevé el artículo 84 del Código Penal, de 10 años de prisión, objetivo que no podría lograr si se considera la suspensión del juicio de prueba, que reconoce un máximo de 3 años. Destacó la Fiscalía, y estos son 2 puntos importantes a destacar, que su oposición era razonable y por ende vinculante para la judicatura. La defensa, haciendo uso del derecho a expedirse en último término en aquella ocasión, calificó esta postura fiscal de irrazonable, de ilógica, con una fundamentación aparente. Y puso el acento en que en casos más graves que este, con mayor cantidad de personas fallecidas y heridas, el Ministerio Público Fiscal prestó consentimiento para la suspensión de juicio de prueba. Entonces, conforme a la defensa, el argumento de política criminal esgrimido de alguna manera lo tildaba, lo calificaba de caprichoso. ¿Qué resolvió el doctor Eulogio? Así rápidamente contado, esta plataforma con la que arribamos ahora a esta audiencia. El doctor Eulogio, a grandes trazos, dijo que el fiscal, para oponerse, ha tenido en cuenta la pluralidad de víctimas, la cantidad de infracciones al deber de cuidado, que el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal de la provincia le da la facultad de disponibilidad de la acción en estos casos, que el precedente Báez no es vinculante, que la inhabilitación solicitada o pretendida de más de 3 años de alguna manera impide en este caso la concesión del beneficio, y que el consentimiento de la Fiscalía es insoslayable, conforme de alguna manera se desprende el artículo 76 bis del Código Penal y justamente el citado 108 del Código de Procedimiento de la provincia de Neuquén. Por otra parte, consideró justamente a este dictamen fiscal, a esta oposición motivada y razonada. Y si bien destacó que el artículo 76 bis del Código Penal presenta la suspensión del juicio a prueba como una herramienta alternativa para la solución de conflictos, alternativa, digamos, a la imposición de penas de prisión a través de un juicio, pero que si bien estaban cumplidos todos los requisitos, faltaba uno esencial, que es el consentimiento, razón por la cual, así en líneas generales contado, no hizo lugar a esta pretensión de la defensa. De más está decir
que esa es la resolución que la parte impugnante debe atacar, y nosotros, los jueces de impugnación, como tantas veces lo dije ya, tenemos que decidir confirmar o revocar. Obviamente no de una manera antojadiza, de una manera caprichosa, sino dando las razones que estimamos concurren a apoyar nuestra visión. Decisión que lógicamente a algunos les satisfacerá, a otros los disgustará. En definitiva, seguramente se va a conformar a unos y a otros no. Pero bueno, más allá de esa consecuencia natural que suele suceder, lo que no puede estar ausente es justamente la expresión de las razones en el ejercicio de nuestro rol de jueces, que luego podrán ser compartidas o no. Decía que la carga del impugnante era atacar esa decisión, y lo ha hecho. Ha expresado las razones por las cuales se entiende que la decisión del doctor Eulogio no es acertada, que lo agravia. Obviamente, para realizar esta tarea debió necesariamente recalar también en los argumentos de la Fiscalía, porque de alguna manera el doctor Eulogio también se apoya en los argumentos de la Fiscalía para darle sustento a su pronunciamiento. Y en la audiencia del día lunes reiteró los 6 agravios que esa decisión le irrogaba, que ya los había adelantado en su libelo impugnativo, y que solamente en forma también apretada, porque es bastante extenso no solamente este escrito de impugnación, sino también lo fue su intervención en la audiencia anterior. Pero básicamente tenemos como primer agravio que tacha a la decisión del doctor Eulogio de motivación aparente, arbitraria, insuficiente, ilógica e irrazonable. Y sobre todo puso el acento en que la Fiscalía estimó que va a solicitar una pena no privativa de la libertad, es decir, no de prisión efectiva. Y además puso el acento en que la política criminal ya fue establecida por el legislador provincial en el artículo 108, que asimismo no se consideró que la Fiscalía no se opuso a homicidios culposos más graves aún de esa misma circunscripción, y que también puso el acento en este primer agravio que la inhabilitación cumple un fin preventivo especial. Después, a grandes trazos, porque insisto, bastante extensa fue su intervención escrita y oral, el segundo agravio se basó en que su oposición, el fiscal, digamos, funda su oposición en motivos y razones que según su criterio son ajenas a derecho, que no hay razones válidas para denegarla cuando están dadas las condiciones legales, las condiciones que impone la ley. El tercer agravio está centrado en que el juez denegó la suspensión del juicio de prueba con el argumento de que la oposición fiscal es obligatoria. De alguna manera basó su postura a la defensa poniendo el acento en el verbo utilizado por el artículo 108 del Código de Procedimiento, cuando destaca que esta norma dice que el juez podrá y no dice deberá o está obligado, con lo cual interpreta que la oposición de la Fiscalía se deduce de ello que no es obligatoria para el juez. Luego tenemos otros 3 agravios más. Una que nada dijo el doctor Eulogio en relación a la conformidad de la querella en aquel momento constituida. Insisto, porque en la audiencia el día lunes también tuvo intervención la otra parte querellante. El quinto agravio básicamente estaba embretado con la que él considera la vulneración de la prohibición de exceso, en el sentido que se está con esta resolución que impugna privando de
aplicarse un mecanismo que el mismo artículo 17 del Código de Procedimiento actual de Neuquén establece para, digamos, tener una resolución, priorizar la resolución del conflicto por una vía que no sea, digamos, el juicio mismo. Y por último, el sexto agravio es el que está relacionado con lo que él interpreta una incongruencia omisiva, toda vez que no se dio tratamiento a unos cuantos planteos que él hizo, sobre todo asentado en la violación de principios, como es la violación del principio pro homine, del principio de inocencia, del principio restrictivo que establece el artículo 23 del Código de Procedimiento de Neuquén. También habló en reiteradas ocasiones que tampoco se dio cumplimiento a las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, las reglas de Tokio. Bueno, esto es en líneas generales en lo que versó la argumentación del señor defensor oficial. Otorgada la intervención en la audiencia anterior, insisto, a la señora fiscal jefe, comenzó, digamos, aplicando lo que llamaría un criterio reduccionista. De estos 6 agravios, yo creo que con acierto, subsumió 4 de ellos, por un lado, y quedaron aparte otros 2. Pero básicamente todos estaban entroncados directamente con la calidad del dictamen fiscal y el alcance del mismo. Es decir, si este dictamen fiscal, en cuanto a su calidad, era razonable o irrazonable, y el alcance del mismo, en este sentido, si era vinculante o no. Para apuntalar la razonabilidad de su oposición, insisto, la Fiscalía en la audiencia anterior remarcó mucho la gravedad del hecho, lo describe incluso recurriendo a un lenguaje emotivo en algunos pasajes, jalonando lo que es digamos el lenguaje técnico, que es al menos al que nosotros nos vamos a ceñir, ¿no? Que es el que tiene que presidir nuestra labor. Y destacó la plurinfracción, la conjunción de la pena de prisión e inhabilitación en el artículo 84, y la necesidad de juicio para obtener la inhabilitación más alta que le permite, que no se lo permite la suspensión de juicio de prueba. Y le sumó 2 ejes más que no exentos de significación. Uno, concretamente, que no pretende en el caso Luchino una pena de cumplimiento efectivo. Insisto, un eje muy importante de su alocución, y por otro lado, otro eje importante, que de alguna manera su postura negativa se asienta en la conveniencia, que es función o facultad propia del Ministerio Público Fiscal. Después refirió en su intervención a una supuesta enemistad del doctor Rubio con el progenitor del imputado, a expresiones que le hiciera el señor fiscal de caso de esa circunscripción cuarta, y a criterios imperantes para la suspensión de juicio de prueba en la tercera y la quinta circunscripción judicial, de la que ella es fiscal jefe. Bueno, estos 3 últimos aspectos yo no me voy a siquiera referir, porque calculo que ninguno tiene trascendencia en función de lo que tenemos que aquí resolver conforme a la información que nos fue suministrada y a las características propias de este caso. ¿Qué sucedió con la parte querellante que... Bueno, supongo que habrán escuchado hasta que dije que a esas 3 cuestiones de una supuesta amistad entre el fiscal jefe de la cuarta circunscripción con el progenitor del imputado, a expresiones que habría efectuado por fuera de la audiencia anterior el fiscal de caso de la cuarta circunscripción a la doctora González Taboada,
o a criterios imperantes para el otorgamiento de la suspensión de juicio de prueba en otras circunscripciones, creo que no podemos tener esas manifestaciones presentes para decidir, o que tengan algún tipo de injerencia para decidir en el presente caso. Decía que después, repasando lo acontecido en la audiencia anterior, que la querella que representa a la señora Cecilia Tropán ratificó la postura exteriorizada en la anterior audiencia, se mantuvo en lo sustancial, manifestándonos que tenían que los letrados exteriorizar la voluntad de su poder dante, que por otra parte no exteriorizaba más de lo que hubiera sido el actuar de su propia hija. Así que otra vez volvía a poner el acento en que estaba de acuerdo con la suspensión del juicio de prueba, y agregó un dato que también no es menor, porque trajo a colación lo acontecido en la audiencia del 8 de marzo del 2016, en que el doctor Eulogio, contando con la anuencia de ese ministerio, es decir, el Ministerio Fiscal, concedió la suspensión de juicio de prueba en un caso de homicidio culposo, donde falleció un motociclista, insisto, porque hay una divergencia, si era un ciclista o motociclista, pero estamos hablando del mismo caso, y una situación incluso que no quedó circunscrita a ello, sino que se le agregó un dato agravatorio, como era el abandono de la persona. Sin embargo, nos hace conocer la querella que se concedió, y con anuencia del Ministerio Público Fiscal, la suspensión de juicio de prueba. Finalmente, escuchamos a la querella que representa a la señora Carmen Melo, mamá de la otra víctima, Rosa Tatiana Millapi Melo, aquí presente la doctora, quien adhirió la postura de la Fiscalía y puso el acento también en la gravedad del hecho, en el derecho de la víctima a ser oída, en que el artículo 108 del Código de Procedimiento prescribe que debe haber acuerdo de todas las partes, y que en este caso la oposición ha sido fundada. Citó a precedentes como Cosuta, como Costa, como Gregorchuk, para fundar de alguna manera que la opinión de la Fiscalía es vinculante. También, en coincidencia con el Ministerio Público Fiscal, dijo algo a mi criterio no menor, que no pretende una pena de prisión, y sí una de inhabilitación alta, y si mal no escuché, que se puede ir a juicio solo por la inhabilitación, extremo, digamos, que si es así, evidentemente no se comparte, toda vez que derribarse un pronunciamiento condenatorio, necesariamente por cómo está combinada la base sancionatoria del artículo 84 del Código Penal, de haber inhabilitación necesariamente tiene que haber pena de prisión. Están previstas de manera conjunta. La interjección copulativa e inhabilitación, en este caso, no permite que sea escindida la penalidad. Y por último, que el interés de la víctima se satisface con el debido proceso, lo que mereció también alguna objeción de parte de la defensa, que se comparte, porque todo esto que se está sustanciando, y eventualmente la suspensión de juicio a prueba, satisface también el debido proceso. No es que se esté actuando al amparo de la ley, o mejor dicho, sustrayéndonos a las normas legales. Ahora bien, esta ha sido toda una reseña para tener claras las partes, y tengo conocimiento también que hay mucho interés en este caso, y por eso quiero ser lo más claro posible, tanto yo como quienes integramos el tribunal, en señalar todos estos precedentes de esta audiencia. Y ahora sí voy a ir a pronunciar mi voto en particular. Desde ya anticipo que este tribunal va a pronunciarse no de manera unánime, sino mayoritaria. En primer lugar, hecha esta reseña,
quedó bastante detallada, sin lugar a dudas, bajo riesgo de ser considerada muy extensa. Voy a dar mis razones expresando en principio que indudablemente estamos ante una situación pasible de ser mirada y resuelta de manera diversa. Pocas normas como el artículo 76 bis del Código Penal han hecho correr tanta tinta interpretándose sus prescripciones, para unos muy claras, para otros también, pero en sentido opuesto. Lo que aquí acontece no es la excepción. Reparemos que tenemos un mismo hecho, un mismo instituto, que es la suspensión de juicio a prueba, 4 partes, 2 que propician una solución en un sentido, otras 2 también plenamente convencidas, pero en sentido opuesto. En este marco no luce, a mi modo de ver, que la resolución dada por el doctor Eulogio sea arbitraria, en absoluto. Ha dado razones serias para fundar su decisorio conforme una de las 2 alternativas jurídicas que el mundo del derecho le ofrecía. Esto era conceder o rechazar la petición, y obviamente, como les decía anteriormente, este pronunciamiento conformó a unos y no a otros, y lo mismo va a suceder seguramente con esta resolución que adopte el Tribunal de Impugnación. Ahora bien, más allá de que no es arbitraria, más allá de ser serias las razones que dio el doctor Eulogio, conforme a mi punto de vista, esa decisión que respeto no la comparto. Y por ende, adelanto que voy a propiciar la revocación de la misma. ¿Por qué? Estas son las razones que me veo obligado a dar. Primeramente, van a estar asentadas en lo que marca la ley, como no puede ser de otra manera. Rige el instituto de la suspensión del juicio de prueba, en primer lugar, el artículo 76 bis, y en este caso específico el 4º párrafo del Código Penal, que nos dice que corresponde la suspensión del juicio de prueba cuando se den 2 requisitos. Uno, que sea posible la ejecución de una pena en suspenso. 2, que hubiese consentimiento fiscal. El primero es indiscutible que está dado en el presente caso, porque tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella que se opone a la suspensión del juicio de prueba, ambas dijeron que el interés está dado en la pena de inhabilitación y que no le interesaba, que no van a solicitar una pena de prisión de cumplimiento efectivo. Así que lo que quedaría, digamos, por verse conforme a esta normativa nacional es que hubiese consentimiento fiscal. Esa norma, como todos sabemos, ha quedado claro en el curso de la audiencia anterior, está regulada en el ámbito de todas las provincias y en el nuestro no es la excepción, en este caso en el artículo 108, que de manera simétrica dice que puede darse la suspensión cuando al imputado pueda corresponderle una pena de ejecución condicional. Dicho de otro modo, como lo menciona el legislador nacional, pero es lo mismo. Aquel habla de cuando sea posible pena en suspenso, acá pena de ejecución condicional. Y después habla que, además, cuando no se trate de delito doloso, imputado a un funcionario público, que no es el caso, y que tampoco se va a otorgar en casos de que el delito esté reprimido exclusivamente con pena de inhabilitación, que tampoco es el caso porque, como lo hemos mencionado recién, el artículo 84 prevé la pena de prisión e inhabilitación de manera conjunta. Además, y yendo al punto central, es que establece como requisito la conformidad del imputado y de la Fiscalía. A diferencia de la legislación nacional, acá el legislador provincial, agregado al imputado, no menciona a la víctima, pese a que este ordenamiento es fruto de una reforma bastante reciente. Conforme a la letra del artículo 76 bis, la intervención de la víctima tiene una significación más que nada en relación con el aspecto de la reparación económica. No obstante ello, aquí sí hemos escuchado y tenemos en cuenta todas las opiniones
incluidas las de quienes representan en esta audiencia a las dos víctimas, ¿no? O a las progenitoras de las dos víctimas. Claro resulta entonces es que están dados todos los requisitos legales, excepto uno, el cual con mucha perspicacia la Fiscalía en la audiencia anterior, con esa suerte de concentración de agravios de la defensa que hizo, 4 había dicho anteriormente, 4 que estaban ceñidos justamente a este punto crítico, que es el de la falta de consentimiento fiscal, a su oposición. Entonces, si están dados todos los requisitos y este es el foco del conflicto, hay que dirigir la mirada al mismo. Se impone entonces la pregunta, ¿en qué se asienta básicamente la oposición del Ministerio Público Fiscal? Y también, acudiendo a este análisis reduccionista que ha enarbolado la Fiscalía, yo también me atrevo a hacerlo, y diría que la Fiscalía y la parte querellante que se opone, en realidad su oposición, la negativa, finca sobre todo en un único motivo, que es la gravedad del delito. Porque si así no lo estimara, convendría o se conformaría con la imposición de una inhabilitación coincidente con el término máximo de la suspensión del juicio de prueba. Pero pretende una pena más alta, rayana con el máximo, al igual que, como dije, la querella representada por la doctora Moreira. Quede claro, no cabe duda de que acá estamos hablando de un hecho que es grave. Se cobró nada menos que la vida de 2 jóvenes que nada habrían hecho para merecer su fatal destino. Ahora bien, cabe decir al respecto que en todo delito culposo siempre existe de parte del autor un autor imprudente, negligente, una violación a un deber de cuidado, a reglamentos o deberes a cargo de quien lo incumple. De hecho, si ello no se hubiera registrado, esta triste historia que nos convoca no hubiera existido. Cabe aclarar que se está en un proceso en trámite, por eso muchas veces las afirmaciones que se hacen no pueden ser categóricas y se utilizan verbos de manera potencial. Pero en principio puede hablarse de 3 infracciones, que son las detalladas por la Fiscalía. Esa gravedad que la Fiscalía le asigna al hecho es lo que funda su postura negativa, y es en función de esa gravedad por la que aspira esa pena de inhabilitación alta que solamente podría obtener en el juicio. Y digamos que se abroquela y protege su postura, su criterio, al amparo que le brinda la potestad del Ministerio Público Fiscal de fijar la política de persecución penal. Indiscutible, eso es claro, nadie lo pone en duda de que tenga esa facultad el Ministerio Público Fiscal. La pregunta clave es, ¿esa facultad puede ser ejercida sin control? ¿Solo resolverse en función de la conveniencia que nos menciona la señora fiscal en su alegación en la audiencia anterior? Obviamente conveniencia que, conforme ella nos dice, solo le corresponde establecer a la Fiscalía. Mi respuesta clara es negativa a esa pregunta. Los jueces no podemos abdicar de un deber íncito a nuestra función, que es la de ejercer el debido control de legalidad y razonabilidad de las resoluciones y de las proposiciones que nos hagan las partes. Y esta es también la voluntad o la ténesis que se desprende del mismo Código de Procedimiento vigente. Si no, reparemos, por ejemplo, en el artículo 132 del Código de Procedimiento, cuando habla de los criterios de oportunidad, que obviamente le cabe a la Fiscalía determinar cuándo se dan los requisitos y cuándo aplicarlos. Pero también el legislador mismo, en esa norma, está estableciendo la facultad del juez para poder revisar, para poder controlar la corrección del ejercicio de esa facultad. Precisamente este ejercicio de control de legalidad y racionalidad
me persuade afirmar que en el caso que nos ocupa los presupuestos de legalidad están todos dados, como se reparó, y además no hubo oposición de nadie, sacando el tema del consentimiento. Entonces, el problema finca en la razonabilidad y no luce, a mi modo de ver, razonable privar de un derecho al justiciable por un criterio de política criminal que al menos a quien habla no le ha quedado nada claro después de escuchar a todas las partes en la audiencia. Es más, yo diría que ese criterio parece venir en otro sentido del criterio del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque reparo en que la defensa señaló que en esa cuarta circunscripción judicial hubo 15 casos, tanto o más graves que este, donde solamente en 2 no hubo aquiescencia, no hubo consentimiento para la suspensión de juicio a prueba. Obviamente casos en que la parte querellante constituida hasta ese momento, con su adhesión a lo que dijo la defensa, de alguna manera también tengo que interpretar que está de acuerdo la querella de la señora Tropán. Solamente nos han ilustrado que no se prestó consentimiento en 2 casos, uno es el de Albús, pero justamente nos hablaban todavía de un mayor número de víctimas fatales, de un número muy importante de heridos, muchos de ellos de gravedad, y que se tuvo también particularmente en cuenta la condición de conductor profesional de justamente el chofer del colectivo. Y el otro caso, Trigidio, que tampoco se hizo lugar, pero por una cuestión distinta a la de este caso, porque en ese caso nos hicieron conocer las partes de que no se había ofrecido nada menos que la autoinhabilitación, y aquí sí fue ofrecida. Casos que por otra parte no fueron controvertidos ni por la Fiscalía ni por la parte querellante opositora. Más aún, como recién lo relataba, se nos puso en conocimiento de un caso muy reciente, y repárese también con una arista bastante particular, un vehículo que embiste a un motociclista. Acá las víctimas también circulaban en una motocicleta, y en aquel caso, más allá que fue una sola víctima luctuosa, tenemos que este agregado del abandono de personas. Y allí nos ilustran quienes solicitan la suspensión del juicio a prueba que se prestó consentimiento. Entonces, en realidad, al menos a mí, no me queda claro con las explicaciones de la señora fiscal jefe en la audiencia anterior, en qué se asienta esta política criminal. Cierto es que puede tener una razón de conveniencia, pero tiene que quedar claramente expresada, saber si un lineamiento de política criminal es conceder la suspensión del juicio a prueba en 13 casos y en 2 no, pero por estas razones puntualicé, ¿por qué este caso implica un desvío de aquella línea que tiene tomada o adoptada por política criminal el Ministerio Público Fiscal? Insisto, no, al menos a mí no me ha quedado claro, no se explica cuál es la conveniencia en este caso para proceder de una manera distinta. En síntesis, la oposición fiscal y de la querella a la que adhirió a la Fiscalía es motivada. Sí, ha dado razones. ¿Es razonable? Interpreto que no, por las razones que he dado. Consecuentemente, si esta es la conclusión de que no es razonable, no se está cumpliendo
con el requisito del cuarto párrafo del artículo 108, y por eso me pronuncio por la revocación. Ciertamente que la Fiscalía, y con más razón las querellas, no tienen la obligación como los jueces de expedirse o de ejercer su función con imparcialidad. Pero en el caso de la Fiscalía, sí tiene la obligación de sujetar su acción a un principio básico que es el de objetividad. Y en realidad, al no darse las razones con claridad que nos fundamenten esta postura objetiva, más que nada deja o lleva a pensar que esto es algo más emparentado con lo subjetivo, desviándose de alguna manera de este principio de objetividad, insisto, que debe primar en el ejercicio de función. Esta decisión, además, que tomo, respeta principios liminares que rigen nuestro procedimiento, que fueron mencionados por la defensa y compartidos también por la querella de la señora Tropán, como son el de última ratio de la imposición punitiva, el principio pro homine, el de interpretación restrictiva de las normas que limiten los derechos del imputado, artículo 23 del Código de Procedimiento, las mentadas reglas de Tokio que ya hemos mencionado, además de ser conteste justamente con la postura de una de las querellas, que da además plena vigencia a lo estipulado en el artículo 17 del Código de Procedimiento en cuanto a la forma si se puede componer el conflicto suscitado. Finalmente, dos acotaciones. La primera, que interpreto que esté prevista la inhabilitación en el artículo 84 del Código Penal, no es óbice para poder, la inhabilitación no es óbice para conceder la suspensión del juicio a prueba. Toda vez que interpreto que la inhabilitación que se puede imponer en el marco de una suspensión del juicio a prueba no responde a la naturaleza de pena conforme al artículo 5 del Código Penal, sino como una regla de conducta conforme lo establece el artículo 27 bis del mismo digesto sustantivo. De lo que hay además muchísima jurisprudencia que lo avala, simplemente a mero título ilustrativo, porque no quiero caer en toda esa cita tan farragosa de fallos jurisprudenciales que hemos escuchado el lunes pasado, pero por ejemplo me refiero al acuerdo 31 del 2011, Cuevas César Delfino, sobre homicidio culposo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, donde me permito simplemente leer sobre este punto muy rápidamente, que al imponer el legislador la limitación de la pena de inhabilitación para la concesión del mentado beneficio, lo ha sido con el fin preventivo de impedir la continuidad de la actividad riesgosa de la que desencadenó el delito. En este sentido, se ha dicho que en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado para adoptar prevenciones al respecto. En fin, y después dice, por ello es que mediante la imposición de la inhabilitación como regla de conducta, el artículo 27 bis del Código Penal, como consecuencia del ofrecimiento del propio imputado, el referido fin preventivo que persigue la norma del 76 bis de la ley penal, se encuentra plenamente compensado. Y después dice que esta postura se deriva de los precedentes Acosta, Norberto, que fueron citados ampliamente en la audiencia anterior. Y por último, en cuanto a algún fallo que ha servido de norte para adquirir esta postura, también fue mencionado, fíjense lo que claramente mencionaba al principiar este voto, ¿no? Cómo con una misma situación pueden ser vistas distintas soluciones, y en este caso se ha citado hasta el mismo fallo jurisprudencial para abonar las posturas. Se habló del caso Temus, lo trajo a colación la Fiscalía, también lo trajo a colación la defensa.
Pero de Temux, lo que yo simplemente quiero rescatar es que muy cortito ha dicho recientemente el tribunal que este cuerpo se pronunció, es decir, ya no es una postura novedosa, a favor del carácter vinculante de la oposición fiscal cuando se pretendiera justificada y motivadamente una pena de ejecución efectiva, que no es este caso. Ergo, entonces, si no se ha pedido una pena de ejecución efectiva, está dada la puerta para la concesión. Ahora, la pregunta que se impone es, ¿basta eso o también el análisis debe proyectarse a otros aspectos? Creo, mi postura es que debe proyectarse a otros aspectos, pero que aquí están cumplidos. Entre los precedentes que se refiere elípticamente el Tribunal Superior de Justicia en Temux, me permito señalar, por ejemplo, el acuerdo 77 del 2013, también del Tribunal Superior de Justicia, Contreras Rubén Alejandro, sobre homicidio culposo. En fin, creo haber dado suficientes razones para abonar mi postura, que, reitero, entonces, es la de la revocación del doctor Eulogio, que nos ha sido puesta en consideración a este tribunal de impugnación. Ese es mi voto. Le voy a hacer la palabra entonces al doctor Varecio para que emita el suyo. Bueno, teniendo en consideración todos los antecedentes que el doctor Rimaro ha referenciado para fundar su voto, en primer lugar, en este legajo voy a hacer mención al tema de la admisibilidad, habida cuenta de que ninguna de las partes se ha opuesto a la misma y está dentro de los autos impugnables, como es el artículo 233, por lo tanto la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba es impugnable. Ahora bien, de la lectura del escrito de impugnación y del que puedo leer de que el doctor Crespo no hace una referencia concreta a cuál es el motivo de su impugnación, ya que él dice: vengo a interponer impugnación en contra de la resolución del juez de garantía. Ahora bien, el doctor Crespo en el petitorio en ningún lado dice qué es lo que pretende, porque en primer lugar dice se tenga por presentado en tiempo y forma la impugnación, después habla de que se eleven las actuaciones y que se tenga por constituido domicilio. Ahora bien, como este es un proceso adversarial, ninguna de las partes ha controvertido el libelo impugnaticio del doctor Crespo, por lo tanto, en atención a que este tribunal debe tener en cuenta siempre la situación del imputado, que él mismo no ha participado en la elaboración del escrito, voy a tener por sorteado tácitamente el tamiz de admisibilidad, pero con las salvedades de que no, el doctor Crespo lo ha dicho en la audiencia de impugnación, que pretende la revocación, pero no en el escrito impugnaticio. Esto quiero que quede claro, habida cuenta de que no es un tema menor y que las partes tampoco han evidenciado ninguna controversia al respecto. Yendo al fondo de la cuestión, hay algunas aristas que me gustaría hacer mención. En primer lugar, se ha hablado de una controversia y una amistad o enemistad entre algunos integrantes de la cuarta circunscripción. En realidad no ha quedado claro, y en base al principio de buena fe procesal, no sé cuál de las dos partes está mintiendo. Entiendo que la Fiscalía ha dado razones suficientes y el defensor al momento de hacer la réplica no ha hecho mención a ello, por lo tanto entiendo que lo que ha dicho la Fiscalía respecto de que el doctor González en ningún momento ha hablado y ha expresado su consentimiento a la suspensión de juicio a prueba es la verdadera, habida cuenta que no ha habido ninguna réplica del doctor Crespo. Pero entiendo que las partes deben manejarse con el principio de la buena fe procesal. En segundo lugar, en relación a
a la caterva de precedentes que las partes se han mencionado, siguiendo lo que atinadamente ha dicho la señora fiscal, cada caso es un caso, y eso es una realidad. Es decir, cada caso tiene sus particularidades, sus aristas, y ningún precedente es de aplicación automática, porque si eso sucediera y los jueces no pudieran cambiar su criterio, estaríamos ante un proceso como el common law, pero no en un proceso adversarial como es el nuestro, en donde los jueces, de acuerdo a cada caso, pueden resolver y dar fundamentos razonados de sus decisiones. Y por lo tanto la opinión de cada uno puede ir evolucionando, y eso no significa que nos tengamos que atar a las resoluciones que hayamos tenido antes. En tercer lugar, el artículo 108, con relación a nuestro digesto adjetivo, en donde habla de la suspensión del juicio a prueba, y en el cuarto párrafo hace referencia a la procedencia que requiere la conformidad del imputado y de la Fiscalía. Es decir, esa conjunción copulativa nos habla de unidad, es decir, una palabra que no se puede escindir. Necesita necesariamente de estos dos elementos para que se pueda llevar adelante para que pueda sortear el tamiz de la suspensión y concederse la misma. En cuarto lugar, cuando el fiscal expresa su oposición, no es que está ejerciendo la jurisdicción, sino que está ejerciendo su facultad de continuar con la acción y, en su caso, llegar a una sentencia para que ahí se resuelva el conflicto. Por lo tanto, la existencia del artículo 17, si bien todos tendemos a la solución del conflicto primario, en algunas oportunidades no el conflicto primario se resuelve mediante el dictado de una sentencia definitiva. Por otra parte, mi función como juez de impugnación es verificar dentro de mi órbita jurisdiccional la arbitrariedad y razonabilidad de la resolución del doctor Eulogio. Se comparta o no se comparta, pero si está asentada en un juicio lógico, yo puedo no compartirlo, pero tendré que darle las razones porque su lógica me persuade de que esto no es una cuestión de que me guste o no me guste, sino que yo tengo que hacer un juicio de razonabilidad de su resolución. Ahora bien, tal como lo manifestó la señora fiscal, y yendo nuevamente a los agravios de la defensa, hay dos tipos de agravio, unos relacionados con el dictamen del doctor Delillo y otros relacionados directamente con la resolución del doctor Nazareno Eulogio. Ahora bien, lo que en definitiva se está impugnando es la resolución del doctor Eulogio, que ha tomado y ha hecho propio también algunos fundamentos que han sido vertidos por el representante del Ministerio Público Fiscal y que la doctora González Taboada muy acertadamente ha esgrimido, y por lo tanto son de enorme validez para esta causa. En primer lugar, entiendo de que existen algunas cuestiones de que en primer lugar el doctor Eulogio ha dado fundamentos y ha tenido una resolución absolutamente razonada y racional con relación al rechazo de la suspensión de juicio a prueba en este caso. Ahora bien, el doctor Eulogio ha hecho un repaso sistemático de todos y cada uno de los fundamentos que ha emitido el señor fiscal en ese caso. Y entiendo que no es
como lo manifiesta la esforzada defensa, de que no ha hecho, como mencionó, el tema de que no ha tenido en cuenta el tema del querellante, la posición del querellante, dijo el doctor Crespo. Bueno, de haber escuchado el video que nos ha hecho, ha sido de suma validez, y hemos podido tener presente todos los argumentos del doctor Eulogio. El doctor Eulogio dice: voy a tener en cuenta la posición del señor querellante. Y además, el doctor Eulogio dice que el señor querellante le pidió precisiones a la defensa respecto de que si la inhabilitación iba a ser por 10 años o no. Eso lo dice el doctor Nazareno Eulogio, y no es como manifiesta la defensa, de que no ha dado ningún motivo ni razón. El doctor Eulogio también dijo de que esto es una solución alternativa y que no desconocía el artículo 108 y el 76. Y también dijo que en este caso se podría haber aplicado el fallo Acosta y Norberto. Bueno, en realidad uno conoce cuáles son, cuál fue el objeto procesal del fallo Acosta y del fallo Norberto. Yo creo que estos dos fallos, si bien han sido de especial trascendencia y han tenido con miras la aplicación del criterio amplio en la suspensión del juicio prueba, un caso se trata de estupefacientes y otro caso de una estafa. Por lo tanto, la Corte hasta el momento no ha tratado nunca, de todos los precedentes que hemos tenido a la vista y que han mencionado las partes, el bien jurídico protegido vida. Por lo tanto, entiendo que el fallo Acosta y Norberto en este caso no serían aplicables. Por otro lado, el doctor, dentro de los motivos de impugnación, uno de los agravios es de que no se hace, habla de una incongruencia omisiva respecto de la resolución del doctor Eulogio, y en cierto modo menciona el principio no pro homine y el artículo 8 de nuestro Código Procesal respecto del principio de inocencia. Ahora bien, aquí entiendo de que existe una incongruencia, pero no del juez, sino en el planteo del señor defensor. Doy mis razones de esto. Porque, por un lado, está diciendo de que el juez debería tener en cuenta el principio de inocencia, y por otro lado está ofreciendo una autolimitación, lo cual significa una pena, el cumplimiento de una pena. ¿Por qué digo esto? Porque las reglas de conducta del artículo 27 bis son taxativas. ¿Se aplican o no se aplican? Y si se aplican todas. Y si se aplican algunas, la autolimitación no existe dentro de la regla de conducta. El ofrecimiento de la inhabilitación no tiene base legal y es fundadamente imposible e inconciliable de aplicación, porque si tenemos en cuenta el artículo 19 de la Constitución, y que nos dice de que ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que la ley no manda. La ley no le manda que se inhabilite, que se autoinhabilite. El único que le puede imponer una inhabilitación es el tribunal, pero no se puede autoinhabilitar. Y en ese contexto, el artículo 30 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y si tenemos en cuenta el último párrafo del 76 bis, que en esto discrepo con el doctor Rimaro, en donde el artículo nos habla de la pena de prisión e inhabilitación. Ahora bien, la pena de inhabilitación, ¿es una pena principal o accesoria? Es una pena principal y no es una regla de conducta a mi modo de ver. Entonces, por esos motivos, no se puede hacer lugar a una suspensión
habida cuenta de que no solo con esa base legal, sino porque el fiscal ha dado fundados motivos y razones para que el señor Luchino continúe con el juicio y se llegue a una sentencia definitiva, que podrá ser condenatoria o no, porque no lo sabemos, tampoco podemos hacer predicciones. En un juicio pueden suceder muchísimas cosas y hasta el momento estamos, como quien diría, en los albores de la investigación. Por otro lado, el artículo, bueno, como lo dice el artículo 5 de nuestro Código Penal, la inhabilitación es una pena y por lo tanto no puede imponerse como regla de conducta, y por otro lado únicamente existiría para el caso de que exista una sentencia condenatoria y adhiriendo a la taxatividad de la regla de conducta del artículo 27. ¿Qué nos ha dicho el doctor Eulogio también, teniendo en cuenta de que su resolución ha sido absolutamente razonada y fundada? Ha tenido en cuenta lo que nos ha dicho el fiscal, es decir, la gravedad del hecho, la pluralidad de víctimas, la pluralidad de infracciones al deber de cuidado. El hecho de que en Villa Langostura se haya concedido una suspensión era por un solo hecho, no era por dos hechos. Y la política de persecución penal que tiene la Fiscalía en la cuarta circunscripción lo ha mencionado la doctora González Taboada, teniendo en cuenta de que únicamente concederán la suspensión cuando no sean familiares y cuando no haya pluralidad de víctimas. Lo ha dicho claramente la doctora González Taboada. Y eso está dentro de la órbita de del Ministerio Público Fiscal en uso del principio de oportunidad y de las facultades que le otorga como titular de la acción penal el Código Procesal. También el doctor Eulogio ha dicho de que como el fiscal pide una pena mayor y que estima de que el máximo de esa pena sería alrededor de los 10 años, esa es la pena de inhabilitación. Ahora, ¿podemos escindir la pena de inhabilitación de la pena de prisión en el artículo 84? Entiendo que no. Por lo tanto, si está persiguiendo el Ministerio Público Fiscal una pena de inhabilitación, ergo corresponde que no se haga lugar a la suspensión del juicio a pruebas, tal como lo ha dicho razonadamente el doctor Eulogio. En base a todos estos antecedentes, voy a propiciar, en primer lugar, teniendo en cuenta el dictamen fundado de la Fiscalía y que ha hecho suyo y ha desarrollado, porque no es que ha dicho me remito al dictamen de la Fiscalía. El doctor Eulogio en la audiencia lo hemos escuchado, ha desarrollado cada uno de los fundamentos y por qué considera que no debe concederse la suspensión. Entiendo de que debe confirmarse la resolución de Eulogio con costas a la defensa. Este es mi voto. Bueno, muy bien. Ahora le vamos a ceder la palabra entonces a la tercera integrante del tribunal, la doctora Liliana Deyú, quien desde esa pala va a dar su voto y conformará la mayoría en el sentido que sea. Adelante, doctora, por favor. Bien, gracias, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí. Perfecto, bueno. Como he sabido, ante las dos posturas encontradas de los dos vocales que me preceden, me toca en este momento dirimir la cuestión.
En primer término, me voy a expedir, tal como lo hizo el doctor Varecio, por la admisibilidad del recurso formulado por la defensa. En este caso entiendo que sin perjuicio que no fue discutida esta admisibilidad por las partes acusadoras, entiendo que es formalmente admisible el recurso de impugnación formulado por el doctor Crespo, en el sentido que específicamente se encuentra regulado el rechazo a la suspensión de juicio a prueba en el artículo 233, y también se encuentra legitimado subjetivamente el imputado en función a los artículos 236 y 239. Por ende, esta impugnación formulada por el doctor Crespo resulta plenamente admisible. En este marco también de procedencia, entiendo que debo hacer una aclaración previa, específicamente en lo que se refiere al artículo 84 del Código Penal, puntualmente a la posibilidad de establecer una pena conjunta de prisión e inhabilitación, y a la posibilidad de que este delito sea beneficiario los imputados de la suspensión del juicio de prueba. Esto lo hago en función a que la doctora Moreira, como creyente, de alguna manera cuestionó esta posibilidad de que se enmarque en el beneficio de suspensión del juicio a prueba. En su momento, tal como lo dijo el doctor Vares, en su momento la tesitura era considerarlo no apto para el beneficio, pero posteriormente, a partir de la jurisprudencia y específicamente en nuestro Tribunal Superior, como bien mencionó el doctor Rimaro, a partir del precedente Cuevas, que es el acuerdo 31 del 6 de junio del año 2011, entendió que corresponde conceder el beneficio de suspensión de juicio de prueba en delitos culposos, puntualmente en homicidios culposos, cuando el imputado ofrezca oportunamente autoinhabilitarse. Esta autoinhabilitación tiene como fundamento específico evitar de alguna manera que se continúe, o el imputado en su momento continúe ejerciendo esta actividad riesgosa que se tiende a evitar, a menos por el lapso de la inhabilitación, que continúe conduciendo. En este caso puntual sería conduciendo vehículos o conduciendo automotores. Aclarado lo anterior, vale destacar que en esta situación el eje de la discusión se circunscribe específicamente a determinar si la opinión fiscal resulta vinculable para el magistrado. Vinculante. En este caso, la opinión fiscal contraria al beneficio de suspensión del juicio de prueba sí resulta vinculante. Esto ha sido obviamente aclarado en el artículo 108 de nuestro Código de Ordenamiento Procesal, específicamente cuando se establece que la opinión fiscal negativa resultaría vinculante en tanto y en cuanto esta opinión fiscal deviniera motivada y razonada. Me remito a lo que dijo el doctor Belillo, según el audio que tuvimos acceso y la videofilmación de la audiencia de suspensión de juicio a prueba que dirigió el doctor Eulogio. El fiscal sostuvo que se oponía a la concesión del beneficio de suspensión de juicio a prueba en función a que el imputado había violado 3 normas reglamentarias. Se trataba de un hecho grave, y estas normas reglamentarias que había violentado era que conducía con exceso de alcohol en sangre, superior al permitido obviamente, conducía superando la velocidad permitida en el lugar específico, y además había hecho un sobrepaso en un lugar que no estaba permitido para este sobrepaso, produciendo en consecuencia, a partir de estas conductas antirreglamentarias, 3 conductas, como enumeró la Fiscalía, antirreglamentarias, la muerte de 2 personas que se conducían en un vehículo ciclomotor. Y específicamente entendió que en función a este hecho grave, la pena que podía llegar a estimar en su momento de llevarse a cabo el juicio iba a rondar en lo que era cercano a los 10 años de inhabilitación. En la audiencia, específicamente de suspensión de juicio de prueba, en la impugnación específicamente, se dejó claro que había oposición por parte de una de las querellantes a la concesión al beneficio de suspensión de juicio a prueba, y que esta querellante, tal como lo mencionó el doctor Belillo en la audiencia, específicamente por parte de la víctima, de la señora Rosa Tatiana Millapi Melo, exponía su disconformidad al otorgamiento del beneficio a partir de lo que decía el doctor Belillo en la audiencia, y específicamente en la audiencia de impugnación representada por la doctora Moreira específicamente se remitió puntualmente a esa disconformidad y amplió los fundamentos por los cuales consideraba que no era beneficiario, que no correspondía otorgar el beneficio de suspensión de juicio a prueba al imputado Luchino.
En sentido contrario, o sea, a favor de la suspensión del beneficio de juicio a prueba, se expidieron los representantes de la querellante que representan los derechos de la víctima Karina Catelán, exponiendo cuál era su postura, y en función a ello opinaron favorablemente a la concesión. En la audiencia de impugnación, la señora fiscal jefe de la tercera circunscripción judicial, que subrogaba en el caso al fiscal Rubio de la cuarta circunscripción judicial, refirió de alguna manera la oposición fiscal y los argumentos expuestos por el doctor Lillo, específicamente en lo referido a las 3 infracciones antirreglamentarias y a la gravedad del hecho. Y entendiendo que esta oposición había sido razonable y fundada, y que por ende vinculaba al juez. Paralelamente habló de que había mantenido una comunicación telefónica con el doctor Rubio en forma previa a la audiencia, y que el doctor Rubio, como titular de esa circunscripción, había expuesto cuáles eran las pautas de política criminal de esa fiscalía, y que esas pautas se referían puntualmente a opinar desfavorablemente cuando se trataba de supuestos culposos, con pluralidad de víctimas que no eran familiares y con pluralidad de incumplimientos reglamentarios. Específicamente también estableció que las víctimas se ajustaban a la normativa. Esta, según se informó por parte de la señora fiscal jefe, serían las pautas de política criminal que había esbozado el doctor Rubio, que se aplicaban en su circunscripción. En este caso vale destacar que tanto ni en la audiencia realizada específicamente ante el juez de garantía, ni en esta audiencia la Fiscalía ha fundado su denegatoria para el otorgamiento del beneficio de suspensión de juicio a prueba en la posibilidad que vaya a pedir una pena de cumplimiento efectivo. Por ende, tenemos más que claro que la pena que solicitaría la Fiscalía en su caso sería de ejecución condicional. Más allá de estas pautas de política criminal que tiene toda esta facultad de la Fiscalía para reglamentar y disponer, ello no escapa que los jueces tienen el control de legalidad y razonabilidad de dichas pautas, porque no pueden estar basadas en cualquier razón, porque de todas maneras pesa siempre sobre los jueces este control de legalidad y de racionalidad. En este punto entiendo que le asiste razón al doctor Crespo cuando entiende que el dictamen fiscal tiene una aparente motivación y resulta irrazonable, y en función a ello entiendo que no se lo puede considerar válido para otorgar el beneficio. Para emitir esta opinión entiendo en principio que no puede considerarse razonable la oposición fiscal fundada solamente en la circunstancia de que la Fiscalía entiende que va a solicitar una pena de inhabilitación superior o cercana al máximo de la pena, que en este delito es de 10 años de inhabilitación. Para sostener esto entiendo que debe aplicarse, tal como lo ha expuesto el doctor Remaro y lo expuso la defensa en su escrito, el precedente del Tribunal Superior de Justicia, específicamente Banco Provincia sobre denuncia TEMUX, sobre impugnación extraordinaria, que es un expediente que es el número 18 del año 2015, en el cual específicamente en el voto de la doctora Corralán se dejó claro que entre los elementos a considerar y tener en cuenta por parte de la Fiscalía al momento de oponerse a la suspensión del juicio a prueba era prioritario determinar una pena de cumplimiento efectivo. En este contexto, y tal como se dijo anticipadamente, entiendo que estas pautas de política criminal que remitió la doctora González Taboada, que había transmitido el fiscal jefe, no resultan coherentes en todas las situaciones, o en alguna manera se puede decir que resultan ambivalentes en base a los mismos supuestos fácticos. En su momento el doctor Crespo, en su escrito y en su presentación oralizada, se refirió al precedente Berry, es un legajo de Villa Langostura, en el cual hubo 7 fallecidos y 5 heridos, y en ese precedente se otorgó el beneficio de suspensión de juicio a prueba, y obviamente con la voluntad del fiscal para que se otorgara, con la conformidad del fiscal. Paralelamente hizo mención en la defensa a un precedente del día 8 de marzo del año 2016, comisaría 28 de Villa Langostura, sobre homicidio culposo, donde el mismo juez, el doctor Elogio, concede el beneficio de suspensión de juicio a prueba a Plumín Evaristo, que es un empleado público, ante múltiples víctimas, obviamente con opinión fiscal. Doctora Diu, disculpe.
Discúlpeme, doctora Deyú, si nos está escuchando, se acaba de cortar el audio. Vamos a tener que... ¿Nos escucha ahí? ¿Se cortó la comunicación? A ver, doctora, ¿nos escucha? ¿Hola? Sí, lo escucho. Bueno, ahora recién se retomó. Le voy a pedir, al menos se escuchó, le voy a decir hasta dónde se escuchó, a ver si podemos retomar. Se escuchó cuando estaba haciendo referencia al presidente de Villa Langostura, Berni. Bien. Retomamos desde allí, por favor. Hacía referencia... Bien, doctor, no hay problema. Hago referencia a este presidente Berni que fue citado por el doctor Crespo, tanto en su presentación escrita como oralizada en la audiencia de impugnación, donde en este presidente Berni, legajo 149 de Villa Langostura, se habla de 7 fallecidos y 5 heridos, y en ese precedente específicamente se concedió el beneficio de suspensión de juicio a prueba con la opinión fiscal favorable. Paralelamente hice mención también a otro precedente también de Villa Langostura, más actual, puntualmente del día 8 de marzo del año 2016, Comisaría 28 de Villa Langostura sobre homicidio culposo, donde el mismo juez, el doctor Eulogio, y el mismo fiscal con opinión favorable, el doctor Telillo, se concede el beneficio de suspensión de juicio a prueba al señor Buenumil Evaristo. También estaba citando puntualmente el caso a que había hecho mención el doctor Rimaro, y remitiéndonos también al escrito y a la anunciación oral que hizo el doctor Crespo específicamente del motociclista en Villa Langostura, sobre el cual no me voy a exceder en exponerlo porque ya fue citado en el voto del doctor Rimaro, por lo que escuché previamente. Paralelamente, la defensa, en su alocución en la audiencia de impugnación, también hizo saber que había corroborado cuáles eran las pautas de política criminal en la tercera circunscripción, porque por ende la fiscal jefe era la que iba a emitir el alegato. Y en ese caso, específicamente, el doctor Crespo nos informó que es un temperamento por parte de la Fiscalía opinar favorablemente en el caso de delitos de homicidios culposos. La fiscal jefe aclaró puntualmente que en estos casos se emite una opinión favorable en la totalidad de los casos, en tanto y en cuanto no haya opinión desfavorable de la víctima. Vale aclarar en este caso que, tal como entendemos, la víctima tiene el derecho a emitir su opinión, tal como está establecido en el artículo 61 de nuestro ordenamiento, a emitir esa opinión, a que sea escuchada y que esa opinión sea oída y respetada, pero esa opinión, en función a nuestro ordenamiento procesal, carece de carácter vinculante para el juez. Y en este caso tenemos que valorar al mismo tiempo que tenemos una víctima, que los familiares de una víctima que emiten una opinión a favor del beneficio, y los familiares de la otra víctima que se oponen al otorgamiento del beneficio. Entonces, contextualizada la situación en este marco de política criminal que consideré siendo una línea de coherencia clara, entiendo que la opinión fiscal resulta por demás ambivalente en función a que las pautas que rigen el marco de la política criminal no resultan razonables para fundar, en este caso, en función a los precedentes mencionados, una oposición clara y específica, razonada y motivada. Por estas razones entiendo al mismo tiempo que la cita que hace el magistrado, puntualmente el doctor Eulogio, sobre el precedente Temux, pero en este caso no referido a la decisión del Tribunal Superior, sino puntualmente al voto del doctor Elosula Rumbe, cuando formaba parte del Tribunal de Impugnación, integración esta que compartimos la suscripta y el doctor Sommer, específicamente en ese precedente, el momento de valorar o no la vinculación de la opinión fiscal. Se entendió que también era vinculante para el juez en tanto y en cuanto se sumaran algunos elementos, entre ellos la gravedad del hecho, y al mismo tiempo el hecho de que la Fiscalía haya solicitado una pena de cumplimiento efectivo. Por esas razones y por los fundamentos antes expuestos, aclaro que voy a adherir a la postura del doctor Rimaro y por ende voy a recetar los fundamentos de la defensa en punto a revocar la decisión
escribida por el doctor Eulogio en la audiencia de concesión de suspensión del juicio a prueba, en función a los fundamentos expuestos y teniendo presente la aplicación del derecho penal como última ratio y al mismo tiempo la aplicación predominante de todas las facultades y derechos en función a los derechos del imputado. Ese es mi voto, doctor. Bueno, bien, vamos a pasar entonces a la parte resolutiva. En función del contenido de los votos que hemos emitido, este tribunal de impugnación, en el caso Luchino Luciano Osmar sobre homicidio culposo 17.883/2016, por mayoría se pronuncia de la siguiente manera. Primero, declarar la admisibilidad formal de la impugnación deducida por la defensa del imputado. En segundo lugar, revocar la resolución adoptada en la audiencia del día 8 de junio del 2016 por el doctor Nazareno Eulogio. En función de eso, determinar que a través de la dependencia judicial pertinente se fije audiencia a los efectos de la concreta determinación de las condiciones que deberán imponerse al imputado en el marco de la suspensión del juicio a prueba, haciéndosele saber en esa ocasión al imputado muy expresamente que en caso de no cumplir con las condiciones que se le impongan, previo obviamente darle derecho a ser escuchado, el beneficio deberá revocarse y el juicio dejará de estar suspendido y digamos el proceso va a proseguir. En último término, declarar la no imposición de costas en función del resultado de la impugnación. Eso es todo. Buenos días. Buenos días.